En diciembre de 1939, el sonido dominante en el istmo de Karelia no era el de los cañones soviéticos. Era el silencio que seguía a cada oleada de infantería cuando el sistema defensivo finlandés procesaba el ataque y lo devolvía en la forma de miles de hombres inmóviles sobre la nieve. Ese silencio tenía una duración específica, el tiempo que tardaba el mando soviético en reorganizar la siguiente oleada, y se repetía con una regularidad que los observadores finlandeses en las posiciones elevadas podían anticipar con la precisión de quien ha estudiado el mecanismo de un sistema que funciona siempre de la misma manera. Lo que hacía a la línea Mannerheim diferente de cualquier sistema defensivo que el Ejército Rojo hubiera enfrentado hasta ese momento no era la densidad del hormigón ni el calibre de las armas que la guarnecían, aunque ambos factores eran reales y significativos. Era la integración del sistema defensivo con el terreno, una integración tan completa que separar la defensa construida de la defensa natural que el istmo de Karelia proporcionaba era, para el atacante, una distinción que el campo de batalla hacía irrelevante. Los búnkeres de hormigón no estaban colocados sobre el terreno, estaban dentro de él, incorporados en las elevaciones naturales de la roca granítica que caracterizaba el subsuelo karelo, con campos de tiro que la topografía del terreno definía antes de que ningún ingeniero militar decidiera dónde colocar las posiciones. El istmo de Karelia, el corredor de tierra entre el lago Ladoga al este y el Golfo de Finlandia al oeste, que era el único acceso terrestre directo desde el territorio soviético hacia el sur de Finlandia, tenía una anchura de aproximadamente 70 kilómetros, en su punto más estrecho en el sector de la línea principal. Esa anchura limitaba el frente de ataque disponible para el Ejército Rojo de una manera que los planificadores soviéticos no habían evaluado con suficiente rigor antes del inicio de las operaciones. 70 kilómetros de frente podían parecer un espacio amplio para desplegar las fuerzas que el mando soviético tenía disponibles, pero el terreno dentro de ese espacio estaba fraccionado por una red de lagos, pantanos, bosques de abetos y afloramientos de roca granítica que hacía que los sectores donde una fuerza mecanizada podía operar con algo parecido a la movilidad que su equipamiento permitía, en teoría, se redujeran a unos pocos ejes de avance identificables. Y esos ejes identificables eran exactamente los que el diseño de la línea Mannerheim cubría con mayor densidad de fuego. Los búnkeres de la línea principal, construidos entre 1920 y 1939, con diferentes generaciones de tecnología de construcción militar, variaban considerablemente en su robustez y en sus capacidades. Los más antiguos, de la generación de los años 20, eran estructuras de hormigón relativamente simples, con paredes que en los puntos de mayor grosor alcanzaban el 1,5 metros. Los más modernos, construidos en los años 30 con el apoyo técnico de ingenieros alemanes y belgas, tenían diseños más sofisticados con acero de refuerzo, sistemas de ventilación y posiciones de fuego múltiples que permitían cubrir distintos sectores sin exponer a los defensores al fuego directo. Pero incluso los búnkeres más antiguos y más simples cumplían su función principal en el sistema. No necesariamente resistir el fuego de artillería pesada de manera indefinida, sino proporcionar cobertura suficiente para que los defensores mantuvieran su capacidad de fuego contra la infantería atacante mientras la artillería soviética intentaba suprimirlos. La integración de esos búnkeres con los obstáculos naturales y artificiales del terreno circundante era el elemento que multiplicaba su efectividad más allá de lo que las características individuales de cada estructura sugerían. Frente a las posiciones defensivas, los ingenieros finlandeses habían colocado trampas antitanque de granito,
bloques de roca de varias toneladas parcialmente enterrados en el suelo, a espacios calculados para detener el avance de los tanques soviéticos y canalizarlos hacia zonas de fuego donde los cañones antitanque y las posiciones de artillería podían trabajar sobre ellos con ventaja. Los campos de minas cubrían los espacios entre esas trampas de granito. Y detrás de las minas y las trampas antitanque, las posiciones de infantería en trincheras y en búnkers de madera cubiertos de tierra proporcionaban el fuego de supresión que dificultaba el trabajo de los zapadores soviéticos que intentaban limpiar los obstáculos. El Ejército Rojo, que atacó la línea Mannerheim en diciembre de 1939, no era el Ejército Rojo de 1944. Era una institución que acababa de emerger del periodo más traumático de su historia institucional, las purgas de 1937 y 1938, que habían eliminado a la mayoría de sus comandantes de experiencia en los niveles de división, cuerpo de ejército y armada. Los oficiales que los habían reemplazado eran en muchos casos hombres más jóvenes cuya lealtad al régimen había sido la principal credencial de sus ascensos y cuya experiencia operativa era insuficiente para el tipo de problema técnico que la línea Mannerheim planteaba. El problema técnico central era la coordinación entre la artillería, los blindados y la infantería en un ataque contra posiciones defensivas preparadas, y era exactamente el tipo de problema que requería la combinación de experiencia práctica y autoridad de mando para resolver en tiempo real sobre el terreno. La doctrina soviética de 1939 preveía esa coordinación en sus manuales. Pero la diferencia entre lo que los manuales prescribían y lo que las unidades podían ejecutar en condiciones de combate real era la diferencia que las purgas habían creado al eliminar a los oficiales que habrían podido cerrar esa brecha. Lo que las unidades de la Séptima Armada ejecutaron en los asaltos de diciembre contra el sector de Summa, que era el punto de mayor concentración de las posiciones defensivas finlandesas y el epicentro del fracaso inicial soviético, era la versión degradada de lo que la doctrina prescribía. Infantería avanzando sin coordinación efectiva con la artillería, que o no había suprimido las posiciones defensivas antes del avance de la infantería, o había levantado su fuego antes de que la infantería alcanzara las posiciones, dando tiempo a los defensores finlandeses para restablecerse antes del contacto. Los tanques que debían apoyar el avance de infantería avanzaban a su propio ritmo, sin la sincronización con los zapadores que habrían despejado el camino de minas y obstáculos antitanque, y sin la comunicación con la infantería que les habría informado de dónde estaban las posiciones de fuego que amenazaban sus flancos. El resultado de esa falta de coordinación era el que el diseño defensivo finlandés estaba optimizado para producir. La infantería soviética que avanzaba frente a las posiciones de Summa sin supresión efectiva de las posiciones defensivas finlandesas era detenida por el fuego de ametralladoras desde los búnkeres y las trincheras. Sufría las pérdidas que ese fuego producía y se retiraba o quedaba inmovilizada en el terreno abierto frente a las posiciones. Los tanques que avanzaban sin coordinación con los zapadores encontraban los obstáculos de granito y las minas antes de llegar a las posiciones que debían apoyar la supresión, y quedaban inmovilizados o destruidos en el terreno intermedio entre las líneas de partida y las posiciones defensivas finlandesas. El T-26 y el BT-7, que eran los principales tanques del Ejército Rojo en ese periodo, tenían características que en el terreno específico del Istmo de Karelia los colocaba en desventaja sistemática frente al sistema defensivo finlandés. El T-26 era un tanque ligero,
con un blindaje que en su punto más grueso no superaba los 15 milímetros, suficiente para resistir el fuego de armas ligeras, pero insuficiente contra los cañones antitanque Bofors de 37 milímetros que los finlandeses habían desplegado en posiciones que aprovechaban los accidentes del terreno para minimizar su exposición. El Bofors de 37 milímetros era un arma de velocidad de proyectil alta y precisión, que a las distancias de combate disponibles en el terreno restringido del istmo podía penetrar el blindaje del T-26 desde múltiples ángulos con consistencia. El BT-7 era más rápido que el T-26 y tenía un blindaje ligeramente superior, pero seguía siendo vulnerable al Bofors en condiciones de tiro directo, y su velocidad, que era su principal ventaja en terreno abierto, se convertía en irrelevante en el terreno del istmo, donde los obstáculos antitanque y los bosques limitaban el movimiento a los ejes de avance que los defensores finlandeses ya cubrían. Los informes de pérdidas de blindados soviéticos en los primeros asaltos documentan una tasa de destrucción por fuego antitanque que los comandantes de unidad enviaron al mando superior con la precisión de quien registra datos que no puede procesar de otra manera. El sector de Suma se convirtió en el epicentro del fracaso inicial soviético por razones que la geografía hacía casi inevitables. Era el punto donde el terreno transitable para fuerzas mecanizadas era más amplio dentro del sector de la línea principal, lo que significaba que era también el punto donde los planificadores soviéticos habían concentrado el esfuerzo principal de los primeros asaltos. Convencidos de que la amplitud relativa del frente en ese sector ofrecía las mejores condiciones para el tipo de ataque coordinado que la doctrina prescribía. Lo que no habían calculado con suficiente rigor era que esa amplitud relativa, que era real en comparación con los sectores más restringidos de la línea, seguía siendo un espacio suficientemente limitado para que las posiciones defensivas finlandesas lo cubrieran con densidad de fuego que hacía inviable el ataque sin la supresión previa que los primeros asaltos no lograron ejecutar. Las pérdidas de la Séptima Armada Soviética en los asaltos de diciembre de 1939 en el sector de Suma fueron de una magnitud que el mando soviético no hizo pública en ese período y que los archivos posteriores revelaron con la claridad de los números que no necesitan interpretación. Divisiones que habían iniciado los asaltos con sus dotaciones completas emergían de cada oleada con entre el 30 y el 50% de sus efectivos fuera de combate, entre muertos, heridos y congelados, sin haber alcanzado ninguno de los objetivos tácticos que los planes preoperacionales habían designado. El terreno, frente a las posiciones de Suma, acumuló en esas semanas una densidad de equipamiento destruido y de bajas no recuperadas que los observadores finlandeses documentaron con la sistematicidad de quien registra datos para el análisis posterior. El mando soviético procesó el fracaso de los asaltos de diciembre con una combinación de medidas que reflejaban tanto la magnitud del problema como las limitaciones institucionales del sistema que intentaba corregirlo. El general Kirill Meretskov, que había comandado la operación inicial, fue relevado y reemplazado por Semyon Timoshenko, al que Stalin asignó la tarea de resolver el problema que los primeros 2 meses de guerra habían hecho visible. Timoshenko recibió con ese mandato también los recursos que los primeros asaltos habían demostrado que eran necesarios. Artillería pesada de los calibres que podían dañar los búnkeres de hormigón de la línea principal, ingenieros especializados en ruptura de posiciones defensivas, y el tiempo necesario para organizar la preparación de artillería que los primeros asaltos habían omitido o ejecutado insuficientemente.
La reorganización que Timoshenko ejecutó entre enero y febrero de 1940 fue una operación logística y doctrinal que el sistema soviético, a pesar de sus limitaciones, era capaz de ejecutar cuando la escala de los recursos disponibles era suficientemente grande para compensar la falta de refinamiento en la ejecución. Se concentraron en el sector de la línea principal más de 3.000 piezas de artillería de distintos calibres, con artillería de asedio de 203 milímetros y 280 milímetros, específicamente asignada a la destrucción de los búnkeres de hormigón que habían resistido los asaltos de diciembre. Se formaron unidades de infantería entrenadas en tácticas de asalto específicas para posiciones defensivas preparadas, y se establecieron protocolos de coordinación entre la artillería, los blindados y la infantería que, si bien no alcanzaban el nivel de sofisticación que las doctrinas más avanzadas habrían requerido, representaban una mejora sustancial sobre la falta de coordinación que los asaltos de diciembre habían exhibido. El segundo asalto principal, que comenzó el 11 de febrero de 1940 con una preparación de artillería de varias horas sobre los sectores designados para la ruptura, produjo resultados que la escala de los medios empleados hacía estadísticamente inevitables, aunque el costo operativo de lograrlos fuera de una magnitud que el mando soviético no deseaba publicitar. Los búnkeres de la generación de los años 20 que habían resistido el fuego de artillería de campaña de diciembre comenzaron a ceder ante los proyectiles de 203 milímetros y 280 milímetros que producían daños estructurales que el hormigón sin suficiente acero de refuerzo no podía absorber. Las brechas que la artillería abrió en los sectores atacados el 11 de febrero fueron explotadas por la infantería de asalto, con un grado de coordinación que los asaltos anteriores no habían demostrado. La ruptura de la línea Mannerheim se completó en las semanas siguientes, de manera que el mando finlandés no tenía los medios para contrarrestar, porque la diferencia de masa entre los ejércitos de ambos lados era de una magnitud que ningún nivel de eficiencia defensiva podía compensar de manera indefinida cuando el atacante decidía aplicar esa masa con la concentración y la preparación que la segunda fase de la guerra demostró. Finlandia firmó el Tratado de Paz el 13 de marzo de 1940. Cediendo los territorios que la Unión Soviética había exigido antes del inicio de la guerra. El análisis de lo que la guerra de invierno había demostrado sobre el Ejército Rojo fue procesado de maneras muy diferentes por los distintos observadores que lo examinaron con atención en los meses siguientes. Los observadores alemanes que preparaban la planificación de Barbarroja extrajeron de la guerra de invierno la conclusión de que el Ejército Rojo era una institución frágil que un adversario competente podía derrotar rápidamente a pesar de su superioridad numérica. Los observadores soviéticos extrajeron la conclusión de que los problemas de coordinación y de liderazgo que la guerra había expuesto eran corregibles con los ajustes doctrinales y organizativos que Timoshenko comenzó a implementar después de la guerra. Ambas conclusiones eran parcialmente correctas y parcialmente erróneas, y la diferencia entre lo que cada observador enfatizó en su análisis determinó en parte el tipo de error que cometería en los años siguientes. La línea Mannerheim no probó que el Ejército Rojo fuera incapaz de resolver problemas tácticos complejos. Probó que necesitaba más tiempo, más recursos y mejores oficiales para hacerlo de lo que la planificación inicial había estimado. Esa distinción entre la incapacidad y la ineficiencia corregible fue la que los planificadores alemanes de Barbarroja no hicieron con suficiente rigor, y la que el verano y el otoño de 1941 en el frente oriental demostraría que había sido el error más costoso de su evaluación.